El Grupo Europeo de la Bifurcación arrancó acerca del año 2004 y en la reunión de este think tank, de este grupo de pensamiento, se ha comprometido con la educación continuada y con tratar de estandarizar el tratamiento de las bifurcaciones. Al día de hoy llevamos 16 consensos, los cuales todos son complementarios. Hay información que es valiosa y aparece en ciertos tomos y que si alguien se motiva en la lectura de estos consensos, debería tomarse el regalo de seguir esta gran saga de diferentes técnicas para el tratamiento de la bifurcación provisional, 2-stent, imagen endovascular, evaluación funcional y pitfalls o complicaciones que pueden aparecer durante el procedimiento. Mario lo mostró, esta es la filosofía del EBC, el tratamiento de la mayoría de las bifurcaciones se puede hacer con la estrategia provisional, con un stent que se escoge de acuerdo al segmento distal, se hace una optimización proximal y se mira el resultado de la rama lateral. Si los resultados no son adecuados, definitivamente hay que recruzar, idealmente por los segmentos distales y realizar alguna estrategia de dilatación de la rama lateral. La más recomendada en estos momentos por la evidencia es el kissing pod, y si el resultado no es adecuado, tomar la decisión de un bylock para 2-stent. Pero definitivamente, como dice Mario, parece que no somos tan hábiles o tan estrictos a la hora de hacer un buen estrategia provisional. La mayoría de los errores que aparecen cuando se hace estrategia provisional nacen de la realización de un POC inadecuado, nacen de un repaso de guías a través de segmentos inadecuados hacia el segmento proximal y nacen de secuencias inadecuadas. Por consiguiente, este último 16º consenso ha enfatizado en la realización de los pasos estrictos que se deben realizar para hacer una buena secuencia de stent provisional. Resalta los errores donde más habitualmente suceden, que es cuando usted realiza un POT inadecuado, un recruz inadecuado, una secuencia de inflado inadecuado, y sugiere también de igual manera estrategias para la resolución de problemas. Los POT inadecuados llevan a recruces inadecuados de las guías a través de los segmentos, y cuando se hacen los inflados se generan deformaciones longitudinales que posteriormente impiden el paso del material y generan resultados inadecuados en el tiempo. Ese es el primer concepto que queda claro en este último consenso. Otro consenso que, si lo han visto, nos ha llamado la atención, y ese es un consenso que es supremamente importante, es definir la relevancia de la rama lateral, sobre todo en lo que tiene que ver con la decisión de tener resultados clínicos adecuados y poder predecir cuál es la rama que definitivamente se va a beneficiar de una intervención. Y ya Mario lo mostró, este es el estudio del Dr. Chain, donde segmentaron las diferentes áreas del miocardio y definieron la masa miocárdica que es responsable de producir un beneficio cuando se trata una rama lateral, y definitivamente es la rama lateral que más frecuentemente tenga una masa miocárdica por encima del 10%. Si ustedes ven, los vasos principales tienen una distribución de masa miocárdica extremadamente diferente a la de las ramas laterales. Puede ser 1.5 a 9 veces mayor la de las ramas principales que las ramas laterales. Ya lo dijimos, solo una de cada 5 bifurcaciones no tronco irriga una masa mayor del 10%. Por consiguiente, hay una fuerte intención en tratar de identificar cuál es la variable que le hace o que le sugiere a usted pensar que esa rama tiene una mayor responsabilidad de masa miocárdica. Y en el análisis multivariable se demostró, son las ramas laterales que miden más de 73 milímetros, son las que con significancia estadística son las ramas que más frecuentemente irrigan esta masa miocárdica y definitivamente la bifurcación tronco. Con respecto a las ramas diagonales, lo mostró Carlos también, tener una rama diagonal en ausencia de dominancia izquierda, tener varias ramas, pero tener una rama que es la predominante o la dominante, va a llevar a que haya una mayor masa miocárdica, y esto ha sido validado en diferentes scores, que son los scores SNOOT, como lo mostró Carlos, que actualmente se están recomendando para poder acertar en definir cuál es el mejor momento para definir que uno tiene que tratar una rama lateral
porque es una rama que si se pierde, pues va a significar un valor pronóstico en el tiempo. El rendimiento de estos scores es muy bueno, el área bajo la curva siempre está por encima del 90, de 0,90, y esto ha llevado a este consenso de desenlaces actualmente reciente publicado a que se deben de tener en cuenta a la hora de definir las ramas que son importantes para poder definir las intervenciones. Y eso ha llevado a que definitivamente el consenso cada vez más sea más enfático en sugerirle a uno que tenga en cuenta las ramas con diámetros mayores o longitudes mayores a 73 milímetros, que tenga en cuenta la dominancia izquierda y que tenga en cuenta la dominancia entre ramas, como actualmente lo reportó Carlos y Mario. Este es el otro concepto que también es importante, el predictor de la rama lateral. Los desenlaces clínicos de los pacientes cuando pierden las ramas laterales son peor, la supervivencia libre de eventos de muerte, infarto y la tasa del desenlace clínico a 36 meses es peor para los pacientes que pierden la rama lateral cuando se hace una estrategia de stent provisional. Entonces, poder identificar las variables que más frecuentemente se asocian a oclusión de la rama lateral son importantes y tiene que ver fundamentalmente con la distribución de la placa hacia el mismo lado, tener peores flujos TIMI en las ramas, en el vaso principal, tener ángulos amplios en las bifurcaciones por encima de 90, tener placa en el polígono de confluencia o lesión severa y tener diámetros de estenosis por encima del 90% en la rama lateral. Cuando se suman varias variables de estas, es mucho más probable que usted pueda perder una rama lateral y que una estrategia de protección, un J-balón, una estrategia mucho más agresiva le va a permitir tener esa rama permeable. Por consiguiente, el consenso ya empieza a sugerir que los scores como el Resolve Beat, el Resolve del COBIS, el score del COVID sean sugeridos como tener como variables importantes a la hora de tratar la bifurcación. Y el otro concepto importante que también enfatiza o que cada vez se va sedimentando más es lo que tiene que ver como con simple y complejo, ya Mario lo mostró, las variables del definition. En el definition, el 94% de las lesiones tenían lesiones por encima de 19 milímetros y fueron tratadas con estrategia de stent provisional. Y este estudio es muy interesante porque muestra que cuando usted compara la estrategia de dos stents, en este caso DECA Cross versus la estrategia provisional, muestra que cuando usted trata lesiones complejas, el desenlace se ve favorecido para los pacientes cuando se tratan con dos stents versus un stent por una menor tasa de falla de la lesión blanco, impulsada fundamentalmente por una menor tasa de revascularización de la lesión blanco y por una menor tasa de infarto del vaso tratado. Y como lo dijo Mario, estos estudios vinieron para ser complementarios y creo que la tendencia de los consensos va hacia allá. Las lesiones complejas por encima de 10 milímetros basados en el estudio DK Crush les va mejor con estrategia de dos stents. Las enfermedades que no son complejas, como las que se trataron en el LBS Main, que tienen longitud menor a 10 milímetros, los desenlaces son tan buenos cuando usted los trata con stent provisional que cuando lo trata con dos stents. Y es la razón por la cual cada vez más vemos en el consenso la recomendación de definir simple versus complejo. Y les he venido mostrando un caso de una paciente que tiene una lesión que muestra un alto grado de complejidad, tiene una lesión por encima de 10 milímetros, ángulos amplios, una lesión que va a más de 25 milímetros, que tiene un score Resolve alto por encima de 10 y que tiene un puente mamario que se lo colocaron a una arteria diagonal con una lesión severa en la descendente anterior y una lesión severa del tronco principal izquierdo. Llenado de todos estos argumentos que son angiográficos y en eso lo resalto de que la decisión en ese momento puede ser una decisión de variables que han sido captadas en los estudios de manera angiográfica. Decidí una estrategia de dos stents, hice un double kissing cross, un stent hacia la rama lateral, un balón emergente para hacer el cross, implanté un stent que se optimizó proximalmente, como lo recomienda el white paper, la optimización proximal de la barra,
Posteriormente hice crush del stent con el balón del segmento del vaso distal. Posteriormente hice crush con un balón del segmento proximal del vaso. Retiré utilicé una guía hidrofílica para recruzar por el segmento proximal. Hice secuencial a alta presión con un balón 3x18 a la rama lateral. Posteriormente hice kissing. Retiré la guía cuando iba a hacer el implante del stent de la principal. Implanté un stent 3.5x38. Hice POT y posteriormente recrucé por un segmento no distal para posteriormente hacer secuencial a alta presión para la lateral, secuencial para alta presión para la principal, kissing, POT, double kissing, casi 3 POT, y este es el resultado final de la bifurcación con unos hallazgos por imagen que muestra un área de la descendente anterior con un MLA muy bueno, un polígono de confluencia no desplazado y un MLA también muy bueno para el segmento proximal del tronco. Entonces, estos son los mensajes para la casa que son basados fundamentalmente en las recomendaciones del EBC. La estrategia provisional funciona muy bien para los troncos, para las bifurcaciones simples que son definidas por debajo de 10 milímetros. Hay que tener en cuenta la longitud, la no dominancia izquierda, la dominancia entre ramos diagonales para definir la significancia de las ramas laterales, porque esa puede ser la diferencia entre el tratamiento médico y la intervención de esa rama lateral. El riesgo de la oclusión de la rama lateral es algo que se puede predecir y puede cambiar el pronóstico del paciente. Ya vimos los reportes del COIS que la supervivencia de estos pacientes cuando se pierde la rama lateral, algo que no es infrecuente y que pasa dentro del 8 al 15% de los pacientes, se puede predecir con estos scores. Y definitivamente cuando las lesiones son complejas y la lesión se extiende más de 10 milímetros de la rama lateral y cumple otros criterios del score del definition, muy probablemente la mejor estrategia sea la de 2 stents. Gracias.